Hola, buenos días, queridos amigos. Esta mañana les saluda su hermana Margit Camacho desde la ciudad de Tuxtla, México. Continuamos con la lectura de nuestro libro Consejos sobre el régimen alimenticio, una compilación de escritos del tema de la hermana Elena G. de White. Hoy es viernes 22 de junio y continuamos con la gema número 32 que se titula Un ejemplo de Daniel. La generación naciente está rodeada de seducciones calculadas para tentar el apetito, especialmente en nuestras grandes ciudades. Toda forma de complacencia es facilitada y presentada como atractiva. Aquella que a semejanza de Daniel rehúsa mancillarse a sí mismo, cosecharán la recompensa de sus hábitos de temperancia. Con su mayor vigor físico y su poder de resistencia incrementado, tienen un depósito bancario del cual pueden retirar en caso de emergencia. Los hábitos físicos correctos promueven la superioridad mental. El poder intelectual, la fuerza física y la longevidad dependen de leyes inmutables. Este no es un problema de azar o de casualidad. El Dios de la naturaleza no intervendrá para salvar a los hombres de las consecuencias de violar las leyes de la naturaleza. Existe mucha verdad genuina en el adagio: todo hombre es el arquitecto de su propio destino. Si bien los padres son responsables de la estampa del carácter, así como de la educación y preparación de sus hijos e hijas, es cierto, sin embargo, que nuestra posición y utilidad en el mundo depende en gran medida de nuestra propia conducta. Daniel y sus compañeros disfrutaron los beneficios de la debida preparación y educación en los primeros años de la vida, pero estas ventajas de por sí no los habrían hecho lo que fueron. Llegó el tiempo en que debían actuar por sí mismos, cuando su futuro dependía de su propia conducta. Entonces decidieron ser leales a las lecciones que les fueron enseñadas en la niñez. El temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, fue el fundamento de su grandeza. El Espíritu de Dios fortaleció el verdadero propósito, toda noble resolución. Gema número 34. Los jóvenes Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que asistían a esta escuela de preparación, no solamente debían ser admitidos en el palacio real, sino que también se dispuso que comieran de la carne y bebieran del vino que venían de la mesa del rey. En todo esto el rey consideraba que estaba no solo concediéndoles un gran honor, sino además asegurándoles el mejor desarrollo físico y mental que pudieran lograr. Entre las viandas que se colocaban ante el rey había carne de cerdo y otras carnes declaradas inmundas para la ley de Moisés. Se había prohibido expresamente que los hebreos las comieran. Aquí Daniel fue puesto en una prueba severa. Debía adherirse a las enseñanzas de sus padres sobre alimentos y bebidas y ofender al rey, probablemente perdiendo no solo su posición, sino también su vida. O decidía obedecer el mandato del Señor y retener el vigor real, obteniendo de esta suerte grandes ventajas intelectuales y las más halagüeñas perspectivas mundanas. Daniel no dudó por mucho tiempo. Decidió mantenerse firme en su integridad, fueran cualesquiera los resultados, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de comida del rey ni con el vino que él bebía. Daniel 1:8. Hay muchos entre los profesos cristianos modernos que podrían concluir que Daniel fue demasiado escrupuloso y que podrían considerarlo estrecho y fanático. Creen que el asunto de comer y beber tiene demasiada poca consecuencia para exigir una posición tan decidida, una posición que comporta
el probable sacrificio de toda ventaja terrena. Pero los que razonan de esta suerte hallarán en el día del juicio que ellos se han desviado de lo expreso requerimientos de Dios y han establecido su propia opinión como norma de lo que es correcto o incorrecto. Encontrarán que lo que les parecía sin importancia no es considerado así por Dios. Sus requerimientos deben ser obedecidos en forma inflexible. Los que aceptan y obedecen uno de sus preceptos porque resulta conveniente hacerlo, en tanto que rechazan otro porque su observancia requeriría un sacrificio, rebajan la norma de la justicia y por su ejemplo conducen a otros a considerar livianamente la santa ley de Dios. Este ha sido el estudio de esta mañana. Que Dios les bendiga. Esta fue una producción del Ministerio Laico de Sostén Propio Radial Fuerte Pregón de Lima, Perú. Búscanos en www.fuertepregón.com y rodoherrera14@hotmail.com.